el sistema. Esa es la realidad. Isis sin velo, el tomo 2, capítulo 3, en la página 81, conoceremos las grandes maravillas de Oriente, enormes maravillas. Y tenemos el subtítulo, una explicación aventurada. En el caso recientemente publicado en un periódico norteamericano de un niño que fue asesinado por un rayo. Al desnudar el cuerpo se encontró impresa en su pecho la imagen fiel de un árbol que crecía cerca de la ventana a la que estaba mirando en el momento de la catástrofe y que también fue derribado por el rayo. Increíble. Un pobre niño, sacado de un periódico, un rayo le cayó, le desnudaron el cuerpecito y se encontró impresa en su pecho la imagen fiel de un árbol que crecía cerca de la ventana. Tenía en el pecho esa fotografía a la que estaba mirando el niño en el momento de la catástrofe y se le imprimió ese árbol en el pecho y que también fue derribado por el rayo, el árbol. Ahora bien, esta fotografía eléctrica que fue realizada por las fuerzas ciegas de la naturaleza. ¿Quién hizo la fotografía? Las fuerzas ciegas, naturaleza. Porque lo registran todo como los registros acásicos. Esto proporciona un ejemplo, una analogía por la cual podemos entender cómo las imágenes mentales de la madre se transmiten al niño neonato. Tremenda explicación, otra vez la maestra hace esa explicación magistral. Esto, una fotografía realizada por las fuerzas ciegas de la naturaleza, imprimieron en el pechito el árbol. Esto proporciona una analogía, una comparación por la cual podemos entender cómo las imágenes mentales de la madre, como la madre, sus imágenes mentales se transmiten al niño que todavía no ha nacido. Los poros de la mujer embarazada están abiertos. Exuda ella una emanación ódica que no es más que otra cosa que acasa. La electricidad o principio vital y que según Reichenbach produce un sueño mesmérico y en consecuencia es el magnetismo. Como un secreto, la mujer embarazada tiene sus poros abiertos, están abiertos, está susceptible a todas las fuerzas del universo. La mujer exuda una emanación ódica, una emanación magnética, lo tiene en la mirada, la mujer embarazada, se le sabe por su mirada. Exuda una emanación ódica que no es más que otra cosa que el gran acasa, firmamento. La emanación ódica es el tránsito ódico, el paso de aquella fuerza que es desarrollada por varias fuerzas menores. Se juntan fuerzas menores como los colores y forman un arco iris, o por agentes tales como los imanes, o una acción química vital, o el calor, la luz. Reichenbach y sus discípulos la consideraban como una fuerza entitativa independiente, una fuerza viva independiente, como así es sin duda, así es. Que existe en la naturaleza esa fuerza y se halla almacenada en el hombre. Nosotros somos el almacén de esa fuerza esfogática, pránica. Nosotros. Lo que decía Reichenbach acerca de esas emanaciones ódicas. Interesante artículo. Viene de la fuerza de Odín. Unión de fuerzas menores o agentes tales como los imanes o acción química o vital. Así que las mujeres embarazadas tienen los poros abiertos y exuda una emanación ódica, que no es más que otra forma de acasa. El acasa, que es el firmamento, el cielo luminoso, la suprasentil esencia que todo lo penetra y que todo lo llena. Es como los átomos, el espacio, el aditi, el esbhavavat, munapakriti. Así que la mujer embarazada tiene los poros abiertos y exuda una emanación que no es más ódica, que no es más que otra cosa que acasa. Es la electricidad o el principio vital. Electricidad, que es el prana, el principio vital. Prana, fojata, casa, etc. Esa es la emanación. Electricidad que todo lo mueve el cuerpo por el sistema nervioso que se comunica por electricidad diferente de potenciales energéticos, la bomba, sodio, potasio, etc. Así que exuda esta forma de acasa, que es la electricidad o principio vital, y que según Reichenbach produce un sueño mesmérico y en consecuencia es el magnetismo. En consecuencia, este Reichenbach es el varón Carl Ludwig. Nació en 1788 en Alemania. Era un químico, geólogo, naturista, industrialista, filósofo, botánico. Decía de que de la fuerza ódica se originaban la electricidad,
el magnetismo, el calor, la vida, el prana, fohad, etc. Es lo que decía él. Esa fuerza ódica es como la luz blanca que pasa por un prisma y se descompone y todas las fuerzas se separan, pero todas están unidas en esa fuerza ódica que es el origen de la electricidad. Magnetismo, calor, luz, vida, prana, fohad, etc. Este era el barón Reichenbach. Dice que según Reichenbach, esa fuerza vital produce un sueño mesmérico, no el hipnótico, y en consecuencia esta es el magnetismo. Las corrientes magnéticas se transforman, se desarrollan en electricidad al salir del cuerpo humano. Adentro son magnetismo, esa fuerza, y al salir son electricidad. Las corrientes magnéticas se transforman, se desarrollan en electricidad al salir del cuerpo. Cuando un objeto causa una impresión violenta en la mente de la madre, su imagen se proyecta instantáneamente en la luz astral o electro universal, que decía Jevons y Babbage, así como los autores del universo invisible, nos dicen que esta luz astral es el depósito de todas las imágenes espirituales, de todas las formas, incluso de los pensamientos humanos. Lo que decían esto, son corrientes magnéticas dentro del cuerpo y cuando salen son corrientes eléctricas. Cuando un objeto causa una impresión violenta en la mente de la madre, le impresiona profundamente ese objeto, su imagen de este objeto se proyecta instantáneamente a la luz astral. Entra por los ojos, por las órbitas, la retina, van al sistema nervioso, pasan el esfenoide, la silla turca y llegan hasta el centro del surco calcarino, la base occipital, que es el centro visual que está atrás. Su imagen se proyecta instantáneamente en la luz astral de ese objeto y se va al electro universal. Entra al surco calcarino y después entra inmediatamente al cuerpo etérico, al cuerpo astral. Y así se. Cuando un objeto causa una impresión violenta en la mente de la madre, su imagen se proyecta instantáneamente en la luz astral o electro universal. Esa imagen de ese objeto se proyecta en la luz astral, que es la región invisible que rodea nuestro globo, como rodea todo lo demás. Rodea el cuerpo humano. Es el segundo principio del cosmos. Es el vehículo de la vida o el prana. Es el linga, sharira o cuerpo astral. Wow, esto es la luz astral. Es el segundo plano. El plano más inferior es el plano físico en el cual vivimos. Después viene el plano de la luz astral. Después viene la vida, pránico, cámico, manásico, búdico, átmico, anupadaka y adi. Adi anupadaka. O sea que esta es una región invisible que rodea nuestro globo. La luz astral rodea nuestro globo y rodea nuestro cuerpo humano. Nosotros somos pequeños planetas. Como rodea todo lo demás, cuerpo humano, etc. La luz astral. Así que cuando un objeto causa una violenta impresión en la mente de la madre, su imagen se proyecta instantáneamente en la luz astral o en el éter universal. Como hemos dicho, por medio del doble etérico, la imagen pasa del sistema nervioso, los ojos, surco calcarino, centro occipital y va hacia el doble etérico, va al electro universal. Esa imagen comenzó en el cuerpo físico, el cerebro, y después va al electro universal, ese éter, por medio del cual, que según dicen Jevons y Babbage, así como los autores del universo invisible, ¿quiénes eran estos? Jevons se llama William Stanley, nació en 1835, era un filósofo inglés lógico. Ocupó la cátedra de profesor de lógica y filosofía mental y moral en la Universidad de Manchester. Creó una máquina lógica capaz de resolver problemas. Increíble. Este era Jevons y Babbage. Estaba Charles, era un gran matemático, científico británico que nació en 1791. Diseñó y desarrolló una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencias que mente. También diseñó, pero nunca construyó la calculadora analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. También la diseñó, pero no la construyó. Increíble, el futuro Babbage. Construyó esta calculadora analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Es considerado el padre de los ordenadores, que mente de Babbage, que nació en 1791. El padre de la computación, Babbage. Así que estos dos, Jevons y Babbage, así como los autores del universo invisible, que tanto lo comenta ella en esta obra, nos dicen que esa luz astral es el depósito de todas las imágenes espirituales, un depósito, los registros akáshicos
donde está registrado todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras y todas nuestras acciones de todas nuestras vidas anteriores. Eso es el depósito de las imágenes espirituales de todas las formas e incluso de los pensamientos humanos, los registros acásicos. Sus emanaciones magnéticas se atraen y se unen a la corriente descendente que ya lleva sobre sí la imagen. Vemos cómo ocurre esto. Sus emanaciones magnéticas se atraen y se unen a la corriente descendente que ya lleva sobre sí la imagen. Rebota y volviendo a repercutir más o menos violentamente se imprime en el feto. De acuerdo con las fórmulas mismas de la fisiología que muestra cómo cada sentimiento materno reacciona sobre su descendencia. Una gran verdad acerca de todo esto. Así que el objeto se impresionó, entra por los ojos, va a la mente, al cerebro, después va al doble etérico, al éter universal, y de que sus emanaciones magnéticas se atraen y se unen a la corriente descendente que lleva sobre sí la imagen. Subió hasta el éter y después vuelve, rebota esta imagen. Y volviéndose a percutir más o menos violentamente se imprime en el feto que está en el cuerpo físico de la madre. Los ojos fueron al cerebro, a la conciencia, al espiritual, al éter universal, y después volvió a descender la imagen como respuesta y llega violentamente y se imprime sobre el feto que tiene materia plástica. Rebota. Sus emanaciones magnéticas se atraen y se unen a la corriente descendente que ya lleva por sobre sí la imagen y rebota, la imagen rebota y volviéndose a percutir más o menos violentamente se imprime en el feto. De acuerdo con la fórmula misma de la fisiología que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, que muestra cómo cada sentimiento materno reacciona sobre su descendencia. Reacciona sobre su descendencia. Es esta teoría cabalística más hipotética o incomprensible que la doctrina teratológica enseñada por los discípulos de Geoffroy de Saint-Hilaire. Y la pregunta que nos hace Aureliano, ya vimos en la sección precedente, la teoría de Mahatma. Es esta teoría cabalística que acabamos de estudiar acerca de la luz astral, el rebote de la imagen, el niño que se imprime en el rostro del feto. Es esta teoría cabalística más hipotética o incomprensible que la doctrina teratológica de las monstruosidades enseñada por los discípulos de Geoffroy de Saint-Hilaire. La pregunta que nos dice, cabalista versus científico. Geoffroy de Saint-Hilaire, este es un tipo que lo comentamos en otra parte, dice, la doctrina de la que Gandhi tan justamente observa se encuentra conveniente y fácil por su vaguedad y oscuridad, dice este hombre. Qué farsante está Gandhi. Esta doctrina, la doctrina teratológica de que Gandhi tan justamente observa. Gandhi se llamaba Francois, nació en 1783, era un médico francés. Fundó en 1830 el primer laboratorio de fisiología en Francia, el primer laboratorio que estudia el funcionamiento del cuerpo humano. Gandhi observa justamente Gandhi lo siguiente. Gandhi, ese médico, como el otro Saint-Hilaire, ellos estamos la cábala en contra de los grandes principios humanos. En ese sentido, bueno, Gandhi observa, dice que esta doctrina se encuentra conveniente y fácil por su vaguedad y oscuridad. Qué gracioso. Es muy vago y muy oscuro y por eso es conveniente para seguir engañando a la gente con meras palabras o sofismas griegos. Y que pretende el mismo nada menos que la creación de una nueva ciencia teratológica, embriológica, cuya teoría se basa en ciertas leyes no muy inteligibles, como la de detener o de retardar la de la posición similar o excéntrica, y especialmente la gran ley, como se le llama, del yo por el yo, o yo para uno mismo, o a sus congéneres. Esto se acaba del compendio de Fisiología Elemental, página 521. Gandhi, dice que esta doctrina de las monstruosidades teratológicas es conveniente porque es fácil, se encuentra conveniente y fácil por su vaguedad y oscuridad, es una doctrina muy oscura, muy vaga, y que
pretende nada menos que la creación de una nueva ciencia, cuya teoría se basa en ciertas leyes no muy inteligibles, leyes no muy entendibles, como la de detener, la de retardar o de la posición similar o excéntrica. Especialmente esa gran ley, bueno, en vez de excéntrica dice simétrica en el PDF de ese Crimen Terre, que es una horrible traducción de esta gran obra, de la posición similar o excéntrica o simétrica, especialmente a esa gran ley que él descubre, como la llama, del yo por el yo. Que es esa tontería, esa ley, yo por el yo. O yo para uno mismo, o yo de los congéneres, dice el PDF, congéneres que tienen el mismo origen, que de la misma familia o ambiente. Extraña ley esa del yo para uno mismo o sus congéneres. Sacado de Compendio de Fisiología Elemental, página 521. Eliphas Levi, que es ciertamente una de las mejores autoridades sobre ciertos puntos entre los cabalistas, dice lo siguiente: las mujeres embarazadas están, más que las otras, bajo la influencia de la luz astral, que ayuda en la formación de su hijo, y les presenta constantemente las reminiscencias de las formas que lo llenan. Esto lo dice Eliphas Levi. Su nombre verdadero era Constant, era un mago que nació en 1810, escritor ocultista francés. Escribió la Biblia de las Libertades. Llegó a Inglaterra y quería evocar a Apolonio de Tiana, como lo dice en su obra Dogmas y Rituales de la Alta Magia. Dice Eliphas Levi que es ciertamente una de las mejores autoridades sobre ciertos puntos entre los cabalistas. Dice él que las mujeres embarazadas están más que las otras en los poros abiertos, bajo la influencia de la luz astral, la sienten más, que ayuda a la formación de su hijo, y les presenta constantemente la reminiscencia de las formas que lo llenan. Le representa la luz astral, los registros acásicos constantemente, los recuerdos, las reminiscencias, que son los recuerdos imprecisos de un hecho o una imagen. Traen la luz astral y les presenta constantemente a las mujeres embarazadas la luz astral, la reminiscencia de las formas que lo llenan. Tienen todas las formas de la luz astral que todo lo llena. Se las muestra a la mujer. Así como hay mujeres muy virtuosas que engañan la malignidad de los observadores por medio de equívocos parecidos. Estamos en otro punto. Nos habla de mujeres muy virtuosas. Si fueran muy virtuosas no hubieran quedado embarazadas. Es así como mujeres muy virtuosas engañan la malignidad de los observadores por medio de equívocos parecidos. Por medio de esos equívocos parecidos. A menudo imprimen en el fruto de su matrimonio una imagen que les ha impresionado en sueños. En la traducción del PDF dice que bueno, que esta mujer muy virtuosa, que hay personas que murmuran que el hijo no se parece al padre y por ende dice que no es del padre. Pero esto fue que ella lo imprimió desde el sueño. Es la traducción del PDF. Dice, así como hay mujeres muy virtuosas que engañan la malignidad de los observadores, que el niño no se parece al hijo, dicen ellos, por medio de equívocos parecidos. A menudo ellas imprimen en el fruto de su matrimonio una imagen que les ha impresionado en sueños, que les ha impresionado y lo imprimen sobre su feto. Y así se perpetúan las mismas fisonomías de época en época. El uso cabalístico del pentagrama puede, por lo tanto, determinar el rostro de los niños no nacidos. Y una mujer iniciada podría dar a su hijo los rasgos de Nereo o Aquiles, así como los de Luis XV o Napoleón, el Gran Corso. Sacado de Dogmas y Rituales de la Alta Magia, página 175 de Eliphas Levi. Así que la mujer, en el sueño, tuvo la mujer virtuosa una bella imagen y se la imprimió a su hijo, que naciera hermoso. Y así se perpetúan las mismas fisonomías de época en época. El uso cabalístico del pentagrama, usando el pentagrama cabalísticamente, se puede por lo tanto determinar el rostro de los niños no nacidos. Este pentagrama también se dice que es el pie de la bruja, tiene su nombre en alemán, el pie de la bruja. Se usa frecuentemente en las operaciones mágicas del pentagrama que representa nuestro cuerpo, 4 extremidades y la cabeza. La cabeza debe estar arriba, uno arriba, no dos. Si el pentagrama está invertido, en las patas arriba, eso es totalmente diabólico, es totalmente judío, católico, esa bestia. Así que eso lo decía Eliphas Levi,
que el uso cabalístico de este pentagrama, estrella de 5 puntas, puede por lo tanto determinar el rostro de los niños no nacidos. Y una mujer que ha sido iniciada en estos misterios podría dar a su hijo los rasgos de Nereo o Aquiles. Este Nereo era un antiguo y benévolo dios marino. Nereo, antiguo y benévolo dios marino. Antes o después de Poseidón. ¿Qué pasó con Nereo? Se hizo bueno, controlaba las olas, etc. Y así una mujer iniciada puede dar a su hijo los rasgos de Nereo o del gran Aquiles, que profetizaron en su vida que iba a ser larga, muy larga y duradera, pero sin éxito, o si iba a morir prematuramente con toda la gloria. Él eligió el segundo camino para vengar a su gran amigo Patroclo y volvió a la guerra de Troya, allá, a las murallas. Aquiles, o sea que una mujer le puede dar los rasgos fisionómicos de Aquiles o Nereo, así como los de Luis XV o Napoleón Bonaparte. Luis XV nació en 1710, era rey de Francia y Navarra. Ostentó el segundo mayor reinado de la historia de los reyes de Francia. Le decían el buen amado a este tipo. Dejó todo, él no quería gobernar, dejó todas sus obligaciones hacia un clérigo que era el que dirigía ahí en Versalles. Sí, ahí termina la nota de este tipo. Lo que es en el punto, Eliphas Levi, quien era Luis XV o Napoleón el Gran Corso, ya lo hemos conocido en otros grandes estudios, a veces Napoleón, Josefina, Austerlitz, Waterloo, la campaña de Rusia, el hielo. Si se confirmara otra teoría distinta a la del Dr. Fischer, si se confirmara otra teoría distinta a la del señor Fischer, él debería ser el último en quejarse. Porque como él mismo hace la confesión que su propio ejemplo verifica, uno de los obstáculos más formidables para el avance de la ciencia ha sido siempre la sumisión ciega a la autoridad. Liberar a la mente de la influencia de la mera autoridad para que pueda tener libre albedrío en la investigación de los hechos y leyes que existen y están establecidos en la naturaleza. Este es el gran antecedente necesario para el descubrimiento científico y el progreso permanente. Sacado esto de las transacciones de la Sociedad Teosófica, Sociedad Médica, etc., página 246. Qué tremendo párrafo en este caso. Si se confirmara otra teoría distinta a la del Dr. Fischer, se llamaba George Jackson, nació en 1825 en Estados Unidos, era un médico, cirujano, autor, bibliófilo, coleccionista. Reunió una biblioteca con más de 4.000 volúmenes, interesándose especialmente en anatomía y monstruosidades. Bibliófilo, tenía muchos libros, 4.000 volúmenes, especialmente anatomía y monstruosidades teratológicas de la embriología. Si se confirmara otra teoría distinta a la del Dr. Fischer, él debería ser el último en quejarse. Porque como él mismo hace la confesión de su propio ejemplo verifica, dice él, algo muy cierto, que uno de los obstáculos más formidables para el avance de la ciencia ha sido siempre la sumisión ciega a la autoridad. Un niño le dice al Papa, desnúdate, y el niño se desnuda. El Papa le dice a un niño, al otro, hay que violarte el niño. Así son estas bestias. Bueno. Uno de los obstáculos más formidables para el avance de la ciencia, un obstáculo formidable, qué palabra esa, que es colosal, enorme. Uno de los obstáculos más enormes para el avance de la ciencia ha sido siempre la sumisión ciega a la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad es la ley. Ha sido siempre la sumisión ciega a la autoridad, son sumisos. Uno de los obstáculos más formidables para el avance de la ciencia ha sido siempre la sumisión ciega a la autoridad. Nunca hay que someterse ciegamente a la autoridad, a menos que tenga la razón, y si no la tiene, no. Dice que el objetivo es que debemos liberar la mente de la influencia de la mera autoridad, que el Papa Francisco expulsó a un cardenal allá en Texas, solo porque la autoridad supuestamente, la autoridad por medio fraudulento, eso no es autoridad. Hay que liberar la mente de la influencia de la mera autoridad, hay que liberarla como esa bestia de ese Alberto Vidurri que dice, ay no, que ya no puedes publicar aquí en la de España, ¿por qué? Son una bestia todas esas bestias. Ángela Murillo, Alberto Vidurri de México, maldita bestia que vives allá en Los Ángeles, maldita bestia. Ángela colombiana, maldita bestia, bruja, envidiosa, perra. El objetivo es liberar la mente de la influencia de la mera autoridad.
para que pueda tener libre albedrío en las investigaciones de los hechos y leyes que existen y están establecidos en la naturaleza. Liberar la mente, libre pensamiento, de la influencia de la mera autoridad, para que pueda tener libre albedrío, en las investigaciones de los hechos y las leyes. El método científico de este totalmente prejuiciado va a tener libre albedrío en la investigación de los hechos y leyes, encontrar las leyes ocultas y que existen y están establecidos en la naturaleza. Porque cae una piedra. ¿Cuál es la fórmula matemática de la caída libre? Porque son números, fórmulas exactas, no son nada aleatorias. Este es el gran antecedente necesario, liberar a la mente esos prejuicios de autoridad, es el gran antecedente necesario para el descubrimiento científico y el progreso permanente. Gran antecedente necesario para el descubrimiento científico y el progreso permanente. Liberar a la mente, así vamos a tener grandes descubrimientos científicos como lo hizo Tesla, que electrificó el mundo, y del progreso permanente. Se acabó las transacciones de la sociedad médica, etc. Página 246. Si la imaginación materna puede impedir, atrofiar el crecimiento o destruir la vida del feto, ¿por qué no puede influir en la apariencia física del feto? Es la gran pregunta que nos lanza Upasika. Si la imaginación materna puede impedir, atrofiar el crecimiento o destruir incluso la vida del feto, ¿por qué no puede influir en su apariencia física? Hay algunos cirujanos que han dedicado su vida y su fortuna a encontrar las causas de las malformaciones, pero solo han llegado a la opinión de que son meras coincidencias. Sé que estos señores cirujanos han dedicado su vida y su fortuna a encontrar la causa, quieren buscar la causa de todas estas monstruosidades teratológicas, pero solo han llegado a la opinión de que son meras coincidencias. También sería poco filosófico afirmar que los animales no están dotados de imaginación. Volvemos a la imaginación. Sería poco filosófico afirmar que los animales no están dotados de imaginación. Y si bien podría considerarse el colmo de la especulación metafísica, incluso formular las ideas de que los miembros del reino vegetal, digamos por ejemplo las mimosas y el grupo de los cazadores de insectos, tiene un instinto e incluso una imaginación rudimentaria. Sin embargo, la idea no carece de defensores. No solo los animales, sino también las plantas tienen esa imaginación. Es lo que Elena nos está diciendo, que puede hasta el colmo de la especulación metafísica. También sería muy poco filosófico afirmar que los animales no están dotados de imaginación. No están dotados de imaginación estos animales. Y si bien podría considerarse el colmo de la especulación metafísica, incluso formular de que los miembros del reino vegetal, digamos las mimosas, producen movimiento rápido las mimosas, estas plantas, digamos las mimosas, o el grupo de los cazadores de insectos, tienen estas plantas un instinto, e incluso una imaginación rudimentaria propia, que son los elementales de las plantas que tienen esa inteligencia, igual como los otros guían las hormigas, otros elementales que las guían. Sin embargo, esta idea no carece de defensores. Las plantas tienen instinto e imaginación alguna, las mimosas y las atrapamoscas. Dice la nota del traductor, estas plantas mimosas y atrapamoscas, estas plantas se encogen y doblan las hojas en que se posa un insecto y segregan un jugo que disuelve su cuerpo de la víctima. Nota del traductor. Esas son las atrapamoscas. Tienen imaginación, tienen un instinto, como los animales. Estas plantas encogen y doblan las hojas. Vemos los ejemplos, con una hoja cae en ellas y se doblan. En que se posa un insecto y segregan a la vez un jugo que disuelve el cuerpo de la víctima y de eso se alimentan. Si grandes físicos como Tyndall se ven obligados a confesar que incluso en el caso del hombre inteligente y parlante son incapaces de cruzar el abismo que separa entre la mente y la materia, incapaces de pasar ese abismo y definir los grandes poderes de la imaginación, cuánto mayor debe ser el misterio de lo que sucede en el cerebro de un animal mudo. Tyndall, que era considerado uno de los científicos más inteligentes e importantes del siglo XIX, Tyndall, hasta ese gran físico como Tyndall, se ven obligados a confesar
que incluso en el caso del hombre inteligente y parlante, el lenguaje es una cosa divina, igual que los números, dice que incluso en el caso del hombre inteligente y parlante son incapaces de cruzar ese abismo que separa la mente y la materia. Un gran abismo separa la mente y la materia, separa la conciencia, el purucha, de la materia del prakriti. ¿Cuál es el puente de los dos? Es Fohat. El Bifrost, el arco iris, el Fohat es el puente que construimos, el Antankarana, que debemos construir para pasar al más allá. Es el misterio gigante. Son capaces estos grandes hombres científicos, incluso en el hombre inteligente y parlante, incapaces de cruzar el abismo que existe entre la mente y la materia y definir los grandes poderes de la imaginación. Son incapaces estos científicos, no pueden cruzar ese puente fojático del Antankarana, ese abismo que separa la mente y la materia, y definir los poderes de la imaginación y definir esos grandes poderes de la imaginación. La imaginación es uno de los poderes plásticos del alma superior. Qué concepto más bello. Imaginación, uno de los poderes plásticos del alma superior, y es la memoria de las encarnaciones precedentes. La imaginación, memoria de nuestras encarnaciones precedentes, que si bien se ven desfiguradas por el cerebro inferior de la personalidad, descansa siempre sobre un fondo de verdad. La imaginación es el poder plástico del alma producido por la conciencia activa del deseo y la voluntad. Qué bello concepto en este punto. La imaginación es el poder plástico del alma, plástico que cambia, producido por la conciencia activa. ¿Quién imagina la conciencia activa? El deseo y la voluntad. Y los tres son uno. Esa parte de la imaginación, las imágenes sagradas, que bello concepto, está en el glosario teosófico. Imaginación, que ven las imaginaciones de los niños, que ven las imágenes que están pensando y las transmiten a sus amiguitos. Es uno de los poderes plásticos del alma superior y es la memoria de las encarnaciones precedentes, las imaginaciones, la memoria de esas encarnaciones están todas almacenadas. Que si bien desfiguradas esas imágenes por el cerebro, por el manas inferior, descansan siempre sobre un fondo de verdad. Esas imágenes de la imaginación es un fondo de verdad. La imaginación es el poder plástico del alma. Poder plástico del alma producido por la conciencia activa. El deseo y la voluntad, todas lo forman. La imaginación es el poder plástico del alma, producido por la conciencia activa, el deseo y la voluntad. Qué increíble, imaginación, poder plástico del alma, producido por la conciencia activa, el deseo y la voluntad. Si estos científicos como Tyndall se ven obligados a confesar que no saben, son incapaces de cruzar el abismo que hay entre la mente y la materia, cuánto mayor debe ser el misterio de lo que sucede en el cerebro de un animal mudo. ¿Qué misterio tienen esos animales, esos perros, gatos? ¿Qué es la imaginación? La gran pregunta. Los psicólogos nos dicen que es el poder plástico o creativo del alma. Puede ser anterior, ¿no? Psicólogos nos dicen que es el poder plástico o creativo del alma. Pero los materialistas la confunden con la fantasía. Muy diferente. Los psicólogos nos dicen que la imaginación es el poder plástico, que cambia igual que las nubes, o creativo del alma. Pero los materialistas lo confunden con la fantasía. Sin embargo, Wordsworth, en el prefacio de sus baladas líricas, indicó tan minuciosamente la diferencia radical entre imaginación y fantasía que ya no es excusable intercambiar las palabras. Como dice este punto. Sin embargo, este Wordsworth, se llamaba William, nació en 1770, un poeta británico. Es uno de los más importantes poetas románticos ingleses. Uno de los más importantes, William Wordsworth. Contribuyó al inicio de la época romántica en la literatura inglesa. Contribuyó al inicio de la época romántica en la literatura inglesa, con la publicación de sus baladas líricas. Era Wordsworth, un gran poeta romántico, influyó mucho. En la obra de sus baladas líricas, una balada, hizo poesía no para las élites, sino para el pueblo, en lenguaje popular para que la entendieran. Sin embargo, Wordsworth, en el prefacio de sus baladas líricas, indicó tan minuciosamente la diferencia radical que hay entre la imaginación y la fantasía. La imaginación es superior, la fantasía es inferior. Dice que con esa definición que hizo en el prefacio de las baladas líricas, que ya no es excusable intercambiar las palabras. No es lo mismo imaginación que fantasía, son diferentes. No es lo mismo, hay que ver las grandes diferencias. Ahora dice la imaginación según Pitágoras, que decía el gran iniciado de Crotona,
El gran Pitágoras, que una vez silbó y habló con un águila, después con un buey hambriento. La imaginación, según Pitágoras, es el recuerdo, remembranza de los estados espirituales, mentales y físicos precedentes, mientras que la fantasía es la producción desordenada del cerebro material. Así lo decía. Según Pitágoras, la imaginación es el recuerdo, remembranza, reminiscencia de los estados espirituales, mentales y físicos precedentes. Estamos recordando estados mentales o imágenes que vienen de otra vida anterior. Ese recuerdo, según Pitágoras, la imaginación, remembranza de esos estados espirituales que vivimos, mentales y físicos precedentes, mentales y físicos recuerdos, mientras que la fantasía es la producción desordenada del cerebro material. Ahí la gran diferencia, fantasía y lo que es imaginación. Cualquiera que sea el aspecto desde que veamos y cuestionemos la materia, bueno, más punto, cualquiera sea el hecho con que veamos y cuestionemos la materia, la antigua filosofía mundial, la antigua sabiduría arcana decía que la materia fue vivificada y fructificada por la idea eterna. Esta idea eterna es la imaginación, lo abstracto que delinea y prepara el modelo para la forma concreta. Es inevitable si rechazamos esta doctrina, la teoría de un cosmos que evoluciona gradualmente a partir de su desorden caótico se convierte en un absurdo. De Pitágoras, la imaginación, cualquiera que sea el aspecto del cual veamos y cuestionemos la materia, estamos viendo y cuestionando esta materia. La antigua filosofía mundial nos decía que la materia fue vivificada. ¿Por quién? Por el espíritu, por el Purusha, y prepara el modelo para la forma concreta. La materia prepara el modelo para la forma concreta que será animada por un espíritu, por una conciencia de distintos grados de evolución. Ese punto, lo abstracto. Esto es la antigua filosofía, que la materia fue vivificada y fructificada por la idea eterna o imaginación. La materia fue vivificada y fructificada. La materia fue vivificada y fructificada por la idea eterna. La fecundó, la vivificó la idea, el espíritu o imaginación. Esa idea eterna es o la imaginación fecundó y vivificó y fructificó la materia. Lo abstracto que delinea, hace el plan y prepara el modelo para la forma concreta, que es el edificio, donde ya está el plano y los obreros construyen. Lo abstracto que delinea y prepara el modelo para la forma concreta. Lo abstracto que delinea y prepara el modelo para la forma concreta. Interesante. Lo abstracto que delinea y prepara el modelo para la forma concreta. Lo abstracto, que el objetivo es delinear, preparar, planificar el modelo para la forma concreta, la materia. Es inevitable si rechazamos esta doctrina, que el espíritu o la idea eterna fecunda y fructifica, es inevitable si rechazamos esta doctrina, la teoría de un cosmos que evoluciona gradualmente a partir de un desorden caótico se convierte en un absurdo. Si quitamos esta teoría de un cosmos que evoluciona gradualmente, evoluciona ese cosmos a partir de un desorden caótico, primero el caos, el desorden, después vino el orden, se convierte esto en un absurdo, se lo rechazamos. La teoría de un cosmos que evoluciona gradualmente a partir de un desorden caótico se convierte en un absurdo. Porque es muy poco filosófico imaginar que la materia inerte, movida únicamente por una fuerza ciega y dirigida por la inteligencia, se forme espontáneamente en un universo de tan admirable armonía como el nuestro. ¿Cuál casualidad? ¿Cuál superstición? Porque es muy poco filosófico imaginar que esta materia inerte, movida únicamente esa materia por una fuerza ciega, que son las fuerzas, los modos de movimientos, dicen los científicos de esa época, que la luz es un modo de movimiento, la gravedad otro modo de movimiento, el sonido viaja por allá, otro modo de movimiento. Así que es muy poco filosófico afirmar que la materia inerte, movida únicamente esa materia muerta por una fuerza ciega, una fuerza que no mira, que va a mover, y dirigida por la inteligencia, se forme espontáneamente de repente un universo de tan admirable armonía como el nuestro. Es imposible decir esto. ¿Qué universo tenemos ordenado con las leyes de gravedad? Los soles, los planetas, las lunas,
wow, el universo, la galaxia, la Vía Láctea, qué increíble, todo ordenado. ¿Cómo es posible que va a ser esto, la materia inerte y la fuerza ciega se formen espontáneamente en un universo de tan admirable armonía como nosotros? Tan admirable armonía, como decía Pitágoras, la música, las esferas, cada planeta representa una nota musical. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, son 7 notas, 7 planetas sagrados, 7 colores, 7 sonidos, etc. Si el alma del hombre es realmente un resultado de la esencia de esta alma universal, es un fragmento infinitesimal de este primer principio creativo, necesariamente debe participar en grado de todos los atributos del poder demiúrgico. Qué bella expresión. En este caso, si nuestra alma, nuestro espíritu del hombre es realmente el resultado de la esencia de esa alma universal, el microcosmos, como nosotros, una pequeña gota de ese gran océano del macrocosmos, ¿qué expresión? Dice, sí, hipotéticamente, si el alma del hombre es realmente un resultado de la esencia de esa alma universal, si lo ves, el resultado es la gota, el alma es como el atman. Bueno, si el alma del hombre es realmente un resultado de la esencia de esa alma universal, que es el océano, el aceidad, una gota de nuestro espíritu que se encarnó y se separó del gran océano, pero después vuelve a ese gran océano del cual procedió con toda la experiencia que aprendió en esa última encarnación. Si el alma del hombre es realmente un resultado de la esencia de esa alma universal, estamos en estado de absorción, nuestra mónada estaba dentro como una pequeña célula del absoluto. Si el alma del hombre es realmente un resultado de la esencia de esta alma universal, este anima mundi, es un fragmento pequeñísimo, infinitesimal, un fragmento infinitesimal de ese primer principio creativo. Es un pequeño fragmento, un corpúsculo pequeñísimo de ese primer principio creativo que es el océano, la aceidad. Si es así esto, necesariamente debe participar nuestra alma, nuestro espíritu en grado de todos los atributos del poder demiúrgico, del poder creador del Dios. Tenemos en potencia esos poderes. Como el agua, en este sentido, como una pequeña gota de agua, tiene H2O, hidrógeno, oxígeno, tiene potencia todo lo que es la fusión nuclear de estos elementos, del hidrógeno al helio, libera mucha energía como los soles. Si el alma del hombre es realmente un resultado de la esencia de esta alma universal, un grado pequeñísimo de ese primer principio activo, necesariamente debe participar nuestra alma en grado de todos los atributos del poder demiúrgico. Podríamos crear como hace el Dios si tuviéramos ese poder, esa disciplina como lo tenía Elena, que ella materializaba lo que son las plantas en este punto. En este primer principio creativo, necesariamente debe participar nuestro espíritu en grado de todos esos atributos del poder demiúrgico, crear hasta incluso un universo. Así como el creador, rompiendo la masa caótica de materia muerta e inactiva, le dio forma. Así el hombre, si conociera sus poderes, podría hasta cierto punto hacer lo mismo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo este! Así como el Dios creador, rompiendo la masa caótica, la fue ordenando de esa materia muerta e inactiva, le dio vida, como el imán le da vida a otro. Rompiéndose la masa caótica, la materia muerta e inactiva, le dio forma el creador a esa materia. Así el hombre, así nosotros, si conociera sus poderes, podría hasta cierto punto hacer lo mismo. Romper la masa caótica de materia muerta y darle forma y darle vida. Increíble, qué principio más superior, más sublime, algo wow, fuera de este mundo. Rompiendo la masa caótica, la materia muerta e inactiva, le dio forma. Si el hombre, si conociera sus poderes, podría hacer hasta cierto punto hacer lo mismo. Si los conociera. Tercer objetivo de la sociedad, investigar las leyes ocultas y latentes de la naturaleza y del hombre. Así como Fidias, reuniendo las partículas sueltas de arcilla y humedeciéndolas con agua, podría dar forma plástica a la sublime idea evocada por su facultad creadora. Así la madre que conoce su poder puede moldear al niño que viene en cualquier forma que le guste. ¡Wow! ¡Qué expresión en este punto! Así como Fidias,
Este era el gran escultor, nació en Atenas en 500 a.C., es el escultor más famoso de su época. Hizo las estatuas de Atenea, Partenón y de Zeus en Olimpia, las 7 maravillas. El gran Fidias, así como él podía, este gran escultor, reuniendo las partículas de arcilla y humedeciéndolas con agua, podía dar forma plástica a la sublime idea que fue evocada por su facultad creadora. Podía dar forma plástica a esta sublime idea evocada por su facultad creadora. Así la madre que conoce su poder puede moldear al niño que viene en cualquier forma que le guste. Conclusión en este punto. Así la madre que conoce su poder puede moldear al niño que viene en cualquier forma que le guste. La explicación magistral que no hace Elena, no da toda la información, no da toda la sabiduría porque ocurren esas leyes misteriosas. Así es como la madre que conoce su poder de imaginación puede moldear al niño que viene en cualquier forma que le guste. Ignorante de sus poderes, el escultor solo produce una figura inanimada. Muy cierto, ¿no? Ignorante de sus poderes que tiene, el escultor solo produce una figura inanimada, aunque encantadora, deslumbrante de materia inerte, mientras que el alma de la madre, violentamente afectada por su imaginación, proyecta ciegamente en la luz astral una imagen del objeto que le impresionó y por repercusión esta se estampa sobre el feto. Otra vez dio esa explicación maravillosa en este punto y estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche, que lo vamos a cerrar con las siguientes evocaciones. Tremenda obra y sin verla para leerla. Realmente, solo ella nos transmite tanta sabiduría, tanto poder. Vamos a tener las invocaciones. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaisvabhata, el Bodhisattva, señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. E inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia de la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todas las seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres, una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apodere en el planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en 2023 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos el servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Guerra, guerra, guerra. Creo en Satanás, padre del mal, Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa y virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra. Y en el Anticristo, su único Hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto al insulta de ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infiernos perdurables. Satán. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh fojado indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico,
Que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas hiperbólicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, es el fin de una era. Queremos justicia de la gloria, ponernos ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!